Como dije ayer, el sermón de hoy va a ser sobre San Atanasio. San Atanasio tiene una vida que es apasionante. Si fuera una película, el guión ya está hecho. Solamente hay que contar su vida como uno de los más grandes obispos de aquel siglo IV. San Atanasio desarrolla toda su vida clerical en el siglo IV. Muere en el 373. San Agustín muere en el 430, es decir, casi 60 años más tarde. Y Atanasio es veneradísimo en toda la Iglesia. Se le incluyó enseguida en el calendario romano su festividad, y en la parte oriental es uno de los padres de la Iglesia más venerados, porque fue el gran campeón por la lucha acerca de la naturaleza de Cristo. En ese siglo IV, pues hubo una herejía y él fue uno de los grandes pilares que se mantuvo en la defensa de la ortodoxia. De tal manera que, sobre todo en la parte oriental de la Iglesia, decir Atanasio era decir ortodoxia. Así como San Juan Crisóstomo pues luchó tanto por los pobres, o un padre de la Iglesia como San Agustín en el oeste pues era la profundidad de la teología. Atanasio es la ortodoxia. Lo primero de todo, hay que decir que nació en Alejandría. Alejandría era una ciudad bellísima, era la ciudad cerca de la desembocadura del Nilo, en Egipto, una ciudad que tenía todo el sustrato egipcio, vestiduras, estilo, hasta la lengua, y al mismo tiempo tenía una influencia griega y sobre todo romana poderosísima. Un lugar tan cosmopolita, un lugar donde había una colonia judía, donde llegaban mercancías de todas partes del imperio, un gran centro de intelectualidad. Era un lugar variado de razas, de lenguas, de mercancías, de ideas, uno de los lugares bellos del mundo. Y así nos lo describen todos los que estuvieron en esa ciudad, no otras que eran mucho más pequeñas, mucho más sencillas. Alejandría además era la tercera ciudad del imperio, primero Roma, después por supuesto Antioquía y ya venía Alejandría. Y este fue el lugar donde nació Atanasio. Bueno, Constantinopla ya se estaba desarrollando, pero todavía no era una gran ciudad. Entonces, este joven entró como clérigo y bajo un obispo que se llamaba Alejandro, y entonces además había tenido relaciones con los solitarios, con los monjes de Egipto, la época dorada de las tesis, de aquellos hombres totalmente dedicados a la oración. Y este joven que había tenido relación con ellos, solo relación, nunca pasó de eso, pues entra al servicio del obispo que había allí. Y entra al servicio pues como un secretario, como alguien que trabaja en ese lugar, en los archivos, etcétera. En ese momento existía un clérigo llamado Arrio que comienza a decir unas cosas que no se habían dicho en los primeros siglos. El primer momento es este del siglo IV, que es que Cristo, que Jesús no era en realidad Dios, que era un hombre, muy santo, muy bueno, pero un hombre. Es interesante, esta herejía no apareció al principio, hay otras, pero esta no. Comienza en ese momento e incluso
podemos ser algo comprensivos porque, como hemos dicho en sermones pasados en que hemos analizado la figura del mensajero de Yahvé, el versículo de el Padre es mayor que yo, Jesús mismo refiriéndose al Padre bajo la apelación de Dios, era comprensible este error, porque hay ciertos versículos en los que tropezó. Aunque no hubieran existido esos versículos, cuando uno se aleja de la ortodoxia, de la tradición, uno se desvía. Con esos versículos o sin ellos. Aunque hubiera habido el doble más de versículos en que Jesús hubiera recalcado las diferencias intratrinitarias con la primera persona, no tenía por qué haberse separado. Aunque hubiera habido el doble de versículos de comprensión más complicada. Cuando uno se desvía es siempre la debilidad de la inteligencia, pero la voluntad puede mantenerse en la ortodoxia. Lo cierto es que Arrio, después de un sínodo en que asistieron 100 obispos de Egipto y Libia, es depuesto y enviado bajo la hospitalidad de un obispo primero en Palestina y después en Bitinia, que era una región del Asia Menor, actualmente en Turquía. Atanasio en esa época ya estaba en el orden de los diáconos. Había varias órdenes menores, pero el sacramento solo se recibía en las 3 órdenes mayores, así llamadas en esa época: diaconado, presbiterado y episcopado. Y Alejandro confiaba muchísimo en su secretario, tanto que se lo llevó a el gran concilio, el más grande concilio que había habido nunca, el de Nicea, el primer concilio universal. Hasta entonces había habido pequeños sínodos, pues como el que os he dicho en el norte de África, había habido alguno en Hispania, otro en Galia, cosas pequeñas. De pronto, ante la turbación que crea esta herejía, ante las teorías que se están discutiendo en los lugares donde había cristianos que tenían escuelas, que pensaban, deciden reunirse para hablar de este tema. Fue en el 325 y asistieron 300 obispos. La mayoría eran de Oriente, que era donde más cristianos había, se ha dicho de paso, y la parte más desarrollada del imperio, pero también fueron 2 representantes del Papa Silvestre, así como la presidencia le correspondió a un español, Osio de Córdoba. Y allí esos 300 obispos orando, daos cuenta de que eran obispos que habían salido hacía muy poco de la persecución, que habían sido héroes, hombres de oración, no había burocracia ni nada, era todo puro servicio, en una línea generación tras generación de cristianos héroes. Venían de la época dorada del cristianismo. Y entonces aquellos hombres sabios, santos, oraron, dialogaron y decidieron por primera vez usar una definición que no aparecía en la Escritura, una palabra que era extrabíblica. Hasta entonces siempre habían recordado versículos de la Biblia, pero por primera vez van a zanjar las discusiones acerca de Jesús, quién era Jesús. Todos los obispos de la Iglesia Católica que se desplazaron, toda la Iglesia estaba representada con la palabra homoousion, que se puede traducir como coesencial. El Hijo es homoousion, homo igual, usía, esencia. El Hijo es coesencial, la misma esencia que el Padre. Esta palabra no aparecía en la Biblia. También se puede traducir usía por sustancia. El Hijo se traducirá en latín consubstantialis, consubstancial, la misma sustancia.
Dios no comparte la sustancia con nadie. O se es o no se es Dios. Y la Iglesia entera dirá, el Hijo era Dios, sin dudarlo. Aquel joven Atanasio acompañaba a su obispo como secretario, le aconsejaba en cuestiones teológicas y triunfó la ortodoxia sin mayor problema. Después del concilio, 5 meses después, Alejandro muere. Y entonces él había dicho al clero, yo creo que el mejor que me puede suceder es Atanasio. Se lo había dicho, les había aconsejado que él fuera su sucesor. Y cuando por fin el obispo de Alejandría muere, una de las ciudades más grandes del imperio, teológicamente la primera o la segunda, este joven Atanasio es elegido obispo. Fue ordenado y estará 46 años como obispo. 46. Sus primeros años pues fueron la rutina típica de cualquier obispo egipcio del siglo IV. Recibir muchas visitas, sínodos de los obispos de alrededor, mantener correspondencia, que había que tomar decisiones prácticas y otras de disciplina, etcétera, predicar, hacer muchas funciones litúrgicas. El trabajo de obispo tenía una parte litúrgica importante, y visitar las poblaciones más cercanas, aunque eso se confiaba más en los pastores que estaban, porque viajar no era tan sencillo, pero también eso. Pero mientras él estaba centrado al 100% en su labor como obispo, unos hechos que van a ocurrir en Constantinopla, en la nueva capital de la parte oriental del imperio, unos hechos tan lejanos, le van a cambiar la vida completamente. Y es que después de 1000 intrigas, que son interesantísimas y complejas, y que tienen que ver con personas de la corte, y sobre todo con mujeres muy importantes allí, al final convencen al emperador de que las cosas con Arrio no han sido del todo justas, que no se le ha juzgado de forma adecuada, que tampoco él estaba diciendo herejías, y es llamado del exilio. Y entonces no solamente se llama a él diciéndole que sus opiniones, se reconocía, no habían sido interpretadas correctamente, sino que el partido de los arrianos van a lanzar cargos contra Atanasio. Atanasio, ya lo he dicho, era uno de los más importantes obispos. Van justamente contra él los arrianos que tenía cerca. Quieren derribarle, quieren poner un obispo arriano. Los cargos que presentan contra él eran una mezcla, unos eclesiásticos, otros de tipo civil, por las funciones que tenía el obispo allí en esa época. Y enseguida hay un sínodo, y bueno, pues claramente se defiende y la cosa se ve que no puede prosperar, no hay pruebas, pero el emperador le llama y le vuelve a juzgar. Y entonces, aunque él es acompañado con 50 de sus sufragáneos, lo cierto es que Atanasio es condenado y es enviado al exilio. Daos cuenta lo duro que era para un obispo ver manchada su reputación. No había nada sexual, todo eran cuestiones de otro tipo, y que tiene que dejar su tierra en la que siempre había vivido, su diócesis, su episcopado, y ¿quién lo ocupará? Va al exilio. Se fue allí durante varios años. La opinión de su pueblo permaneció leal a su obispo, y entonces ocurre también una cosa curiosa. El emperador, que había cedido a esas intrigas, tampoco lo tenía del todo claro, porque no ordena que se nombre un sucesor. Lo envía al exilio, pero después se lo piensa mejor y de momento deja la sede vacante.
Después muere Constantino y su sucesor le invita a volver del exilio a su diócesis. Entonces va a tener todo tipo de problemas, porque es como en una parroquia cuando hay una parte conflictiva que está contra el párroco, que está continuamente atacándole. Y eso es lo que va a tener el pobre Atanasio, hasta que finalmente los cargos se renuevan y de nuevo tiene que ir al exilio y se pone a un bastante infame sucesor en su puesto, Gregorio de Capadocia, totalmente arriano. Atanasio apela a Roma. Roma organiza un sínodo de obispos allí en Roma para juzgar el caso de él. Y lo cierto es que el partido de los que estaban a favor de Eusebio, de Cesarea, va a ser no sé ahora si es el de Cesarea, pero el partido eusebiano, de un obispo que así se llamaba, va a hacer que no pueda volver a la diócesis. Estará 3 años en Roma. Después se reúne con el siguiente emperador, Constancio, para pedirle que le haga justicia, que él no ha hecho nada malo, que él todo es falso y que quiere volver a su diócesis. Se reúne un concilio, el concilio de Sárdica, y allí, una vez más, su inocencia es reafirmada. Mientras tanto, de nuevo, otra vez vuelve a haber más cargos contra él. Y de nuevo, él tiene que defenderse. Y así va a estar todos los años de su episcopado, yendo y volviendo a su diócesis, padeciendo 5 exilios. Daos cuenta lo duro que era ir a una ciudad en la que tus enemigos han hecho todo lo posible por denigrarte, todo lo posible para que no vuelvas, y al cabo de años volver allí. Finalmente vuelve a haber un concilio y ya después de ese concilio puede volver a su diócesis de forma definitiva. Pero incluso hasta el final, cuando ya todos decían ya está todo sentenciado, volvía a ser exiliado. Pero ya en la última vez, pues él pudo quedarse en su diócesis. Este es un ejemplo de cómo a veces la vida de un buen obispo es tranquila, llena de amor, y otras veces el mismo obispo, con la misma bondad, no tiene más que cruz, se siembran las dudas, te atacan, te gritan por la calle, te amenazan con matarte si entras en tu diócesis. Esto le pasó, y la amenaza no era en broma. En otra ocasión estaba en su residencia, llegan los soldados y le dice el comandante: vengo a detenerle, y se lo llevan a ser juzgado ante el emperador. Y este hombre, todo el tiempo, en mitad de todas estas luchas eclesiásticas, mantendrá una y otra vez el tema de la naturaleza de Cristo. No va a estar ocioso, va a escribir obras en las que reafirmará esta postura que es la ortodoxa. Obras frente a otros eclesiásticos que prefieren callarse, puesto que saben que en ese momento, si se alzan en los peores momentos de estos exilios, si se alzan a favor de su patriarca, los exilian. Había amenazas de muerte, estuvo años fuera de su lugar. Y cuando digo años fuera de su lugar, ¿de qué vives? ¿Qué comes? Pues estás de la caridad de otro obispo en su casa, ayudándole, como le ocurrió a él. Frente a muchos que dudaron, frente a otros que callaron, Atanasio dirá: no, lo que hemos recibido es esto, lo que el Concilio Universal ha dicho es esto. El Concilio Universal, unido a la fe de Roma, no puede
equivocarse. Por eso Atanasio fue el gran campeón de la ortodoxia. Nunca sufrió físicamente, pero al borde de la muerte sí que estuvo varias veces, y lo que sufrió en su alma fue un martirio. Nada más que todos nosotros, cada vez que escuchemos el nombre de Atanasio, nos acordemos de su interesante vida, que solo ha sido un resumen, porque es mucho más larga si contamos todas las intrigas, todas las pequeñas cosas que ocurrieron alrededor de él, sería mucho más larga, pero en definitiva el mensaje que nos queda es este: el valor de la ortodoxia, el valor de no cambiar nada, el valor de lo que es un concilio universal, de lo que es la divinidad de Cristo, consustancial al Padre, como dice uno de los dos credos, consustancial al Padre. Que todos nosotros nos encomendemos a San Atanasio para que amemos cada vez más la recta enseñanza que es el depósito de la fe de la Iglesia.